Mañana de miércoles, mañana para recibir a nuestra vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Yolanda Velasco. Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Buenas Sonia. tardes por decir algo, Sí, porque vaya mañanita que llevamos. bueno, pues una mañanita muy ajetreada y con muchos problemas, Sonia, porque aquí esta mañana se nos fue la luz, hubo un problema, una avería también con el agua y hemos estado pues casi 2 horas parados. Pues hay que recuperar el tiempo. A nosotros 3/4 de lo mismo. Cuando hemos llegado esta mañana los semáforos no estaban encendidos, la emisora también se había ido unos Sí, minutos. Bueno, un pero- descontrol de ordenadores, pero ya hemos recuperado la normalidad ujú. y por eso estamos hablando contigo, que hoy toca lo que solemos decir grandes remedios para pequeños males, y uno de esos males que cada vez está incidiendo más en los jóvenes es el de la diabetes. Hace poquito Ujú. celebrábamos el Día Mundial de la Diabetes y queríamos, por supuesto, hablarlo con una profesional como tú. Muchas gracias, Sonia. Pues sí, la verdad que el problema de la diabetes es cada vez mayor. Es una enfermedad crónica con una incidencia ya bastante elevada en España. Podemos decir, según datos, que hay un 6% de la población española que la padece. Pero te voy a decir que yo creo que esta cifra no es real, bueno, y que podría ser más alta, porque por cada paciente de diabetes reconocido hay uno o dos que no saben que lo son. Entonces podríamos decir que igual hay en torno a un 9% de población afectada de diabetes. ¿Eh? Y la verdad que eso sí es preocupante y serio. Muy serio, es una de estas enfermedades que no avisa y cuando avisa ya no hay remedio. Exactamente, es una enfermedad silenciosa y es una enfermedad que luego va afectando a otros órganos, va habiendo daños colaterales y es verdad que es muy importante estar diagnosticado cuanto antes. De hecho, es algo tan sencillo como que el nivel de glucosa en sangre se encuentra alterado y no se puede metabolizar bien. Y entonces, bueno, pues ahí juega un papel muy importante la hormona insulina, que es la que controla esa cantidad de entrada de glucosa en sangre. Y también juega un papel muy importante el páncreas, que es la glándula que sintetiza esta hormona, esta insulina. Entonces, pues en muchas ocasiones o no se produce suficiente insulina porque las células del páncreas están dañadas, o la que se produce no se aprovecha suficientemente y entonces no entra correctamente el nivel de glucosa a las células, que realmente la glucosa la necesitamos para vivir porque es un combustible para nuestro cuerpo. Pero cuando ese nivel está alterado, porque no entra convenientemente, pues es cuando tenemos los niveles altos en sangre y es cuando tenemos pues una serie de problemas importantes. En esta exposición que nos estás haciendo, Yolanda, encontraríamos realmente la definición de diabetes, qué es la diabetes, más o Sí, sí, menos, ¿no? sí, exactamente. ¿Qué es la diabetes? Pues sobre todo eso, una enfermedad crónica en la que el nivel de glucosa, que es el azúcar de la sangre, se encuentra alterado, ¿vale? Porque ese nivel está aumentado porque el cuerpo no puede metabolizarlo bien, por lo que te comentaba anteriormente. Ujú. Ujú. Lo que pasa que es importante el dejar claro que no podemos desterrar el azúcar ni la glucosa de nuestra alimentación y de nuestra vida, que alguno dirá, pues ala, se terminó aquí, hasta aquí hemos llegado. No, es que lo No, necesitamos. es que es un combustible muy importante para vivir. Bueno, es el combustible de todas nuestras células, hablando desde el sistema nervioso central hasta, bueno, todas las células del cuerpo, para que podamos tener esa energía, pues para movernos y para todas las funciones metabólicas que necesitamos en el día a día. O sea, que necesitamos la glucosa, pero con el nivel correcto y adecuado. ¿M? Atentos oyentes porque vamos a por las señales de alarma, a por esos síntomas a tener en cuenta. Pues mira, sí, los síntomas serían pues la acción de orinar frecuentemente, sobre todo por la noche, pues en la época en la que a lo mejor tengamos muchísima hambre o muchísima sed y parezca injustificado, pérdida de peso, debilidad, cansancio, vista nublada, pues a veces esos pequeños cortes o arañazos que no cicatrizan correctamente o que lo hacen muy lentamente, muchas veces tenemos también picores o entumecimiento en las manos y en los pies, y luego también pues infecciones frecuentes en la piel, en las infecciones, en las encías, incluso en la vejiga. ¿Eh? Esos serían un poco los síntomas a nivel general.
A nivel general, Sí. para todo tipo de diabetes, porque no todas las diabetes son iguales. No, no todas son iguales. Mira, tenemos principalmente, lo que pasa es que esos son señales de alarma que nos pueden dar una pista de qué me está pasando y voy a controlarme la glucosa, aunque sea de manera rapidita en mi farmacia de confianza, pues para ver si tengo ese riesgo o no. Pero luego dentro de eso, pues es verdad que hay dos tipos de diabetes. En principio tenemos la de tipo 1, que es la que conocemos como insulino dependiente, la gente que se pincha, se pone la insulina, y en este caso lo que ocurre es que no se produce insulina o bien se produce muy poca. Entonces esta falta de insulina puede ser debido a que las células del páncreas estén dañadas o estén incluso todas destruidas. Normalmente esta diabetes suele aparecer antes de los 40 años, con frecuencia aparece en la infancia, ¿vale? Y entonces hay que tratarla pues eso, con insulina y con la dieta. Esos son los diabéticos de tipo 1. Tenemos luego los diabéticos de tipo 2, que es la que no depende de la insulina, los que no tienen que pincharse. Entonces ahí lo que ocurre es que el organismo no produce suficiente cantidad de insulina o bien no se aprovecha correctamente, ¿vale? Esta suele aparecer después de los 40 años y lo que hay que controlar muy bien es la dieta, hacer ejercicio. En algunos casos se necesita algún tipo de medicación, pero por vía oral, alguna pastilla, ¿vale? Pero normalmente nunca hay que pinchar. Y estas son los dos tipos más importantes, aunque hay así una tercera, que es la gestacional, que es la que ocurre pues cuando las mujeres están embarazadas. A algunas mujeres les ocurre en el segundo y tercer trimestre, pues pueden manifestar esta diabetes gestacional, que luego desaparece pues después del parto. Entonces estos son los tipos de diabetes. Y tenemos también que hablar de los grupos de riesgo. Sí, pues mira, sobre todo las personas que pueden tener más riesgo son los que tengan algún antecesor que haya padecido diabetes, sobre todo si los abuelos han padecido diabetes. También, bueno, pues eso, tener entre 40 y 75 años por si entra esta diabetes de tipo 2, que hablábamos hace un momentito. Sí. También el tabaquismo, el sobrepeso es un factor de riesgo muy importante, la obesidad. Las mujeres que hayan tenido niños con un peso mayor de 4 kilos también deberían un poco vigilarse. Personas que tengan alteraciones lipídicas, o sea, las personas que tienen colesterol, ¿vale? Incluso también la hipertensión también es un factor de riesgo, y el sedentarismo. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio, Hay que hacer ejercicio y porque es si muy no, bueno. no quemamos ese extra de glucosa y nos puede ocurrir. Yo suelo decir que tampoco no hace falta apuntarse a un gimnasio, No, machacarse 3 horas, no, que un paseíto, que subir y exacto. bajar escaleras es muy bueno. Exacto. Con un paseíto a diario de media hora está solucionado, pero media hora de paseíto rapidito, nada de ver escaparates. Efectivamente, que hay que coger ritmo y esto Claro, de me paro y voy claro. hablando y me vuelvo a parar. No. Pipas tampoco. A ver si vamos a ir de paseo comiendo pipas. Dices, no, Bueno, estas cosas no pueden ser. no, tiene que ser rapidito. Yolanda, hablamos de la prevención, que supongo que Pues la sí, hay. sí, claro que sí. Bueno, pues como es una enfermedad crónica, eso significa que cuanto más joven y cuanto antes se diagnostique y antes se contraiga, pues antes se van a ver los factores de riesgo. Pero si el factor es genético o es porque hay sobrepeso, pues lo importante es hacer una dieta adecuada, una dieta equilibrada, pues baja en sal y en grasas, controlando muy bien los hidratos de carbono, ¿vale? Que ya sabemos que son el pan, las pastas, los almidones, todo eso mejor tomarlo integral, puesto que tiene más fibra y los azúcares van a pasar más lentamente a la sangre. Y es importante que en la dieta incluyamos pues más proteínas, más pollo, más carne, más pescado, ¿vale? Sobre todo eso, que las harinas o los hidratos de carbono que tomemos no sean refinados, que sean integrales, eso es muy importante. Que mantengamos el peso adecuado, para ello pues lo que hemos dicho, eliminar el sobrepeso si lo tenemos, haciendo alguna dieta pues muy bien controlada por un especialista, por un nutricionista, o hacer ejercicio físico pues a diario, lo que hemos hablado, por lo menos un paseo de media hora al día sería muy importante. Como enfermedad que es la diabetes, tiene unas consecuencias para nuestra vida, para Sí. nuestro cuerpo. Sí, es una enfermedad silenciosa, puede ser muy traicionera y hay varios órganos que pueden afectarse. Lo primero que pueden ocurrir son complicaciones microvasculares, es decir, afectar pequeñas venas. Esto afectaría a las arterias de los riñones, a las arterias de los ojos, ¿vale? Con lo cual sí que se puede ir perdiendo visión, incluso si se afectan las arterias de riñones, pues se puede llegar a perder un poco esa funcionalidad y necesitar las personas una diálisis.
Si hablamos de complicación macrovascular, de arterias más gruesas, se afectaría las coronarias, que son las que llevan la sangre al corazón, y en este caso pueden ocurrir pues infartos de miocardio, anginas de pecho. También se puede afectar las arterias que llevan la sangre al cerebro, en este caso podrían ocurrir ictus. Y si tenemos sobrepeso, hipertensión, colesterol, tabaquismo, todo esto, pues las consecuencias pueden ser fatales, sobre todo en esos diabéticos de tipo 2 que hablábamos. Y también decirte que se puede afectar el sistema nervioso, ¿vale? Bueno, el sistema nervioso, pero sobre todo también el periférico, ¿vale? Pues disminuye nuestra sensibilidad, sobre todo en los pies, porque no llega bien todo el riego sanguíneo. Entonces no tenemos ahí la sensibilidad adecuada y a veces podemos quemarnos sin no darnos cuenta, pueden aparecer úlceras, pueden aparecer infecciones. El pie del diabético es muy delicado y muy difícil de curar porque se tarda mucho más todas las heridas en cicatrizar, incluso a veces puede haber riesgo de amputaciones. Las uñas también, Las tanto uñas, sí, principalmente todo. de los pies también, ¿no? Claro, sí, sí. Tenemos que tener un control muy muy intensivo, pues tanto de lo que hablamos de la glucosa como de la tensión arterial como del colesterol, porque a veces son patologías que van todas asociadas y son complicaciones que pueden complicar mucho más la diabetes, por así decirlo. Supongo que hasta la farmacia se acercarán muchos pacientes, muchas personas enfermas con ciertas preguntas. Sí, pues mira, nos preguntan algunas veces que si la diabetes se contagia, cosa que no es cierto, ni muchísimo menos, la diabetes no se contagia. Otra cosa es que pueda tener un componente genético y que haya habido algún antecesor en nuestra familia, ¿vale? Que nosotros podamos haber heredado ese gen, pero no se contagia aunque tengamos pacientes diabéticos en la familia, primos, hermanos, etcétera. No nos lo van a contagiar, ¿vale? Si nosotros no tenemos el gen, nunca nos van a contagiar ellos, Que se ¿vale? queden tranquilos. Exactamente. Bueno, también nos preguntan, bueno, que si produce impotencia. Bueno, pues una diabetes mal controlada con el tiempo sí que puede alterar esa función en el hombre, ¿vale? Porque recordamos que en la erección intervienen esos mecanismos de tipo vascular y nervioso, y en el momento que están muy afectados porque la enfermedad no está bien controlada, pues puede ocurrir esa impotencia. También nos dicen que si por comer mucho azúcar se produce la diabetes. Pues no exactamente, no por comer mucho azúcar, pero sí que decimos que hay que controlar muy bien la dieta, y lo que nos ocurre es que cuando tomamos mucho azúcar o muchos dulces y demás es que nos pongamos obesos, y la obesidad sí que ya es un factor de riesgo y un incremento importante, puede incrementarse como mucho como factor de riesgo la diabetes, ¿vale? Por eso hay que controlar el peso y no dejarnos llegar a la obesidad, ¿vale? Y luego también nos dicen, bueno, que se puede afectar la conducción. Hombre, esto no, a no ser que tengas ya deteriorada la vista, ¿vale? Pero en principio por sí misma no. También que si se constipan más a menudo, pues tampoco, porque no es una cuestión de defensas en el organismo, ¿vale? Lo único que cuando tenemos la diabetes mal controlada, bueno, pues si tenemos alguna infección, pues hay que rápidamente tomar la medicación adecuada, y sobre todo, pues eso, teniendo en cuenta excipientes y demás, para que no aumente el nivel de glucosa en sangre, ¿vale? Pues Estas son las preguntas más frecuentes. espero que todos nuestros oyentes sigan todas estas recomendaciones que llegan todos los miércoles por parte de nuestra vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Yolanda Velasco. Muchas gracias, un día más. A vosotros, muchas gracias.